Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que puedan tener acceso a este video. Continuaremos en este caso con el temática fijación de precios y la administración de los ingresos como parte de la cuarta unidad, que era creación de valor en los servicios. Bien, el panorama general de lo que vamos a valorar va a ser solamente unas par de secciones que serían la fijación de precios efectiva para el éxito financiero y la estrategia de fijación de precios que se sostiene en tres pies. Solo a manera de recordatorio, anteriormente habíamos hablado de los 4 objetivos específicos que se desarrollan o a los cuales se les da prioridad en operaciones, y que decíamos que eran costo, calidad, tiempo de entrega y la flexibilidad, que son exactamente los mismos que se ofertan en la parte de servicio. Bien, veamos lo que sería una fijación de precios efectiva, ¿verdad? Como elemento fundamental para el éxito financiero. ¿Por qué la fijación de precios de servicios es diferente y difícil? Bueno, es más fácil realizar el establecimiento del cálculo de un determinado precio para un bien que lo que sería para un servicio, y lo miraremos a partir de los puntos que vamos a considerar. Decimos que es mucho más difícil o es más difícil calcular los costos económicos de la creación de un proceso de desempeño de servicio que el de un producto manufacturado. ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, de hecho, hay diferentes formas de contratar el servicio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se proporciona un servicio altamente personalizado? Entonces, a medida de que se desarrolla este tipo de procesos de servicio, pueden haber el desarrollo de un determinado tiempo, el uso de una serie de insumos que, si a veces no se tiene conocimiento específico o no están tasados a manera de costo, pues por lo menos entre un cliente y otro podrían variar esos niveles de costo incurridos en ese servicio. Entonces, en algunos casos, si no cuidamos correctamente el establecimiento de los precios basado en un determinado nivel de costo, podría ser de que algunos servicios los terminemos proporcionando con costos más elevados que otros. Bien, eh, la variabilidad de los insumos y los productos es una de las maneras que tiene incidencia. Decimos nosotros, o preguntarnos, ¿de qué manera puede la empresa definir una unidad de servicio y establecer las bases para fijar precios, como normalmente lo hacemos en productos? Aquí toma mucha relevancia o mucha importancia lo que sería el factor tiempo. El mismo servicio podría ser más valioso para los clientes cuando se entrega con rapidez. Pero, ¿qué implicaría entregar con mayor rapidez? Que a veces tenemos que hacer uso de mayores recursos para algunos casos, y para otros tal vez pueda ser un uso menor de determinados recursos. ¿Y cómo establecer ese precio? Suena desafiante, ¿verdad? Y demandante de conocer específicamente los componentes técnicos que se desarrollan en esa prestación del servicio para poder establecer un, un precio muy importante, ¿verdad? En función de lo que sería también el uso de ese tiempo y los componentes técnicos. A los consumidores muchas veces les resulta difícil entender la fijación de precios, ¿verdad? La consideran riesgosa e incluso poco ética. ¿Qué pasa con esto? Bueno, veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si nosotros contratamos un determinado servicio? Ejemplo, uno viene y le dice a alguien que le proporcione un determinado, o la construcción, por ejemplo, necesitamos construir un muro perimetral en la casa. Por lógica, en este caso, si está a cargo un maestro de obra o un albañil, o dependiendo a quién contratemos para este tipo de servicio, entonces él va a hacer un presupuesto directamente de los materiales y tendrá una fijación de un tiempo para la realización, ¿verdad? Pero hay cosas que no están marcadas y que podrían llevarle un mayor tiempo para la realización de esto.
de este tipo de servicio. Y normalmente a veces en la forma como lo contratamos, a veces de entrada nosotros le preguntamos cuánto nos vas a cobrar por la realización de esta obra. ¿Y qué pasa si este prestador de servicio establece un determinado monto? Lo podemos ver caro, lo podemos ver razonable, etcétera, pero no sabemos exactamente. Y él también como prestador de servicio, si no tiene un correcto dominio de todas las actividades que va a realizar, podría ser que esté subvalorando directamente el servicio o podría ser que lo esté sobrevalorando también. Entonces, no se sabe hasta que se presta el servicio. Pero también este mismo servicio, ¿qué pasaría si nosotros contratamos a la misma persona y solo lo contratamos directamente por la obra y él nos vaya a cobrar hasta el final? Entonces, ¿qué tendría que desarrollar él? Bueno, entonces una ficha de costo a medida que vaya transcurriendo la realización de la obra y al final hacer un cálculo sobre lo real incurrido más una proporción que sería su ganancia y después nos diría cuánto sería el costo de la obra. Entonces, hay diferentes maneras de cómo se pudiera contratar. Bajo la perspectiva del primer ejemplo, ¿quién corre más riesgo? Bueno, probablemente cuando nosotros aceptamos un determinado precio por la obra realizada, cuando se establece el precio desde antes de iniciarse la obra, por supuesto que tendría mayor riesgo el proveedor de ese servicio. ¿Por qué? Porque si no estimó correctamente su precio, una vez que termine la obra, si al final termina incurriendo en mayor tiempo o en mayor consumo de determinados recursos que son un costo para él, prácticamente su margen de ganancia se va a ver afectado. En cambio, ¿quién tiene mayor riesgo de una variabilidad de precio cuando se acuerda pagar hasta el final de la obra, ¿verdad? O establecer el precio hasta el final de la obra. Pues por supuesto que nosotros llevamos mayor riesgo porque tal vez nosotros podríamos tener un determinado estimado de lo que podríamos pagar por ese servicio, pero prácticamente en el desarrollo del costeo o de cada una de las actividades que se va desarrollando, se podría ver altamente afectado y nosotros correríamos un mayor riesgo. Siempre, sea como sea, el proveedor de servicio tiene que tener un alto conocimiento directamente de las actividades que va a desarrollar y una estimación correcta de lo que podrían significar los costos de esa prestación de servicio. Bien, eh, veamos ahora los objetivos para la fijación de precios de los servicios. Los objetivos de ingresos y utilidades. ¿Qué normalmente busca la organización? Bueno, busca las utilidades y tener una cobertura específica de los costos en la prestación del servicio. En los ejemplos anteriores que estábamos indicando, pues la verdad es que si nosotros no llegamos a tener una cobertura correcta de los costos, por ende se van a ver afectadas las utilidades que está persiguiendo la empresa por esa obra ofertada. Entonces, tiene que haber un dominio correcto de ese conjunto de actividades que se desconocen a fondo porque pueden surgir particularidades de acuerdo a las características de cada uno de los clientes también. Los objetivos de la clientela relacionados con la base de un usuario. Hablamos ahora de la creación de la demanda. Entonces, nosotros podríamos buscar el aumento al máximo de la demanda o alcanzar el uso de la capacidad total de un determinado servicio. Entonces, puede hacer que si queremos hacer un uso máximo de esa capacidad que tenemos, prácticamente nos puede ayudar también a desarrollar sobre los usuarios la promoción de una mayor demanda para sacar mayor provecho de la capacidad que se tiene. También podemos como objetivo perseguir una base de usuarios, ¿verdad? Y eso lo podríamos hacer a través de una estimulación de prueba y adopción de un determinado nuevo servicio o crear la participación de mercado en una base mayor de usuarios, dependiendo qué persigue directamente la organización como objetivo. Veamos la estrategia de fijación de precios representada por el trípode de precios. ¿Qué decimos con esto? Bueno, el trípode de la fijación de precios está sustentada como en tres elementos. Desarrollar la estrategia de fijación de precios a través de los costos, a través de la competencia o la valoración de la competencia y lo que correspondería a lo que sería el valor para el cliente. Veamos cada uno de estos elementos
a continuación. Entonces, si hablamos de precios mínimos y de máximo, tenemos acá que un precio mínimo estaría marcado por una correcta estructuración de los costos. Pero tendríamos un valor máximo si nosotros nos vamos por la valoración que el cliente da sobre el servicio. Y en términos intermedios podríamos tener la fijación de un determinado precio basado en un análisis de la competencia. Los tres métodos principales para la fijación de precio, entonces decíamos que está la fijación de precios basada en los costos, donde los precios se fijan a partir de los costos financieros que se incurren. Se desarrolla el cálculo de los costos basada en cada una de las actividades, o las implicaciones del análisis de costo en la fijación de precios es utilizada para establecer un precio. Por otro lado, está la fijación de precios con base en el valor. Aquí el precio se fija con respecto al valor percibido directamente por los clientes. ¿Pero qué demandaría esto? Que nosotros conozcamos directamente el valor que el cliente pueda estar dando de un determinado servicio para, en base a eso, poder establecer un precio. Luego tenemos el otro elemento que sería la fijación de precios basada en la competencia, que implica conocer la estrategia de fijación de precios que tiene la competencia para poder hacer un comparativo y así nosotros establecer los precios. Aquí incide mucho el líder, pues, o sea, que el líder de los precios nos puede servir como una referencia, ¿verdad? De acuerdo a la forma y las prestaciones de servicio, sus capacidades, para que nosotros podamos hacer una relación y poder nosotros también fijar los precios basados en la competencia. La fijación de precios basada en los costos establece un cálculo de costos tradicional y basado en cada actividad. Para esto, los métodos de contabilidad de costos tradicionales destacan las categorías de gasto, o sea, una asignación específica de cada uno de los costos por cada actividad. Esto puede resultar en la reducción del valor generado por los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros tenemos una estimación de ir llevando una ficha de historial de costos asignados por cada actividad que se viene desarrollando en el servicio, al final tendremos un determinado consumo de costos sobre el cual podemos asignar un margen de ganancia y de esa manera establecemos el precio. Entonces, ¿por qué decimos que se puede dar un componente de reducción de valor generado por los clientes? Porque probablemente el cliente pueda tener un mayor valor sobre el servicio proporcionado, sin embargo nosotros estaríamos cobrando un precio basado en los costos y puede ser inferior tal vez a lo que es la valoración que el cliente pueda tener sobre ese servicio. También están los sistemas de administración ABC para la definición de costos, donde se relacionan los gastos de recursos con la variedad y la complejidad de los bienes y los servicios que se producen, ¿verdad? Y la producción de información de los costos precisa son demandadas para poder establecer ese precio. Sin embargo, el cliente no está interesado en los costos de producción, sino directamente en el valor que le ofrece el servicio que se está ofertando. Si centramos la fijación de precio con base en el valor, entonces tenemos que tener una alta comprensión de lo que sería el valor neto para el cliente. El valor neto es igual a los beneficios percibidos por el cliente, ¿verdad? O el valor bruto que tiene, menos todos los costos percibidos, dinero, tiempo, esfuerzo físico y mental que puede generar sobre el cliente. Aquí, de hecho, si el cliente tiene una alta valoración por el servicio proporcionado y lo que él percibe de beneficios que le otorga ese servicio, por supuesto que lo que le pueda costar directamente el servicio, pues si él ve una determinada utilidad o un valor específico sobre ello, prácticamente tendrá opción por, por tomarlo. Imaginemos un caso específico. ¿Qué podría significar, por ejemplo, para un cliente un día de extremo descanso, ¿verdad? O un día libre que tenga para su descanso, pero quiere descansar de manera casi absoluta y cómo haría para la alimentación.
¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, él tendría que salir a buscar cómo alimentarse y qué implicaría, cuántas incomodidades, en cuánto incurriría él en tiempo, en esfuerzo físico, ¿verdad? Desarrollar actividades de prepararse, presentarse de manera adecuada, alistarse, probablemente transportarse hacia el lugar donde va a obtener los alimentos, etcétera. Entonces, ahí hay una variedad de costos que el cliente puede percibir sobre todo lo que tiene que realizar. En cambio, si existe la alternativa de que a él se le pueda proporcionar esos alimentos de manera domiciliar, entonces, si él tiene una alta apreciación de valor que le daría eso para su día de descanso, por supuesto que el valor neto que le proporcionaría una entrega domiciliar va a ser muchísimo mayor que los costos en que tal vez él tendría que incurrir, ¿verdad? Que si se tiene que mover. Entonces, esa valoración es alta para él y no escatimaría en este caso en pagar un determinado precio por ello, sabiendo de que él tendría que incurrir en una serie de costos e incomodidades que eh, tendría que correr si tuviera que ir hacia el lugar, ¿verdad? Por lo tanto, pues entonces ahí es una forma de cómo valorar eh, el servicio. El excedente para el consumidor marca que la diferencia entre el precio que se paga y la cantidad adicional que el cliente habría estado dispuesto a pagar ante la ausencia de otras opciones, marca un beneficio para él, ¿verdad? Entonces, si él tiene una diferencia entre el precio que ha pagado y la cantidad adicional que el cliente habría estado dispuesto a pagar, eh, prácticamente es lo que sería un beneficio adicional para el consumidor, o sea, que tendría un ahorro cuando nosotros establecemos esa forma de, de- de cobro o establecimiento de precio. Entonces, los clientes siempre van a evaluar los servicios en competencia al comparar los valores netos relativos. O sea, siempre estarán haciendo una valoración del valor que les proporciona ese servicio y de esa manera pueden hacer ese comparativo con base al precio que se le está estableciendo. Eh, Como estrategia para aumentar el valor neto, tenemos en este caso un aumento del valor bruto en relación con los beneficios entregados. Entonces, para esto tenemos que hacer una agregación de beneficios al producto básico. Entonces, entre más servicios complementarios y comodidades se le puedan proporcionar al cliente, pues estaríamos de esta manera haciendo un incremento del valor que pueda percibir este cliente. Mejorando los servicios complementarios también estaríamos contribuyendo a aumentar ese valor y con una administración correcta de la percepción de los beneficios que proporciona cada uno de los agregados de valor que damos, podemos tener un incremento del valor percibido desde la perspectiva del cliente. Luego tenemos como otra estrategia para el aumento del valor neto la reducción de los costos en los que incurre el cliente. Cuando nosotros reducimos los costos monetarios de la adquisición y el uso de un determinado servicio de parte del cliente, también estamos proporcionándole valor. Dice, esto me costaría mucho, o sea, mucha incomodidad o tendría que invertir tanto en movimiento. En el ejemplo anterior que había puesto, imagínense ustedes si la persona que está en un descanso relativo, ¿verdad? O casi absoluto, tuviera que salir a buscar sus alimentos, probablemente tenga que moverse, puede hacer que el pasaje o el gasto de combustible de sacar su vehículo y trasladarse hasta el lugar que expende los alimentos podría ser mucho mayor exactamente que lo que va a pagar como sobreprecio en la prestación de un servicio domiciliar. Al disminuir también el tiempo requerido para evaluar, comprar y usar el servicio, son elementos que nos ayudan a la reducción de esos costos. Al reducir el esfuerzo relacionado con la compra y el uso del servicio, también podemos decir que estamos reduciendo los costos en los que incurre el cliente. En la definición de los costos totales del usuario, tenemos los elementos de los costos por la búsqueda
los costos del encuentro de la compra del servicio y los costos posteriores al servicio. Entonces, los costos del encuentro de compra y del servicio están relacionados con el dinero, el tiempo, el esfuerzo físico incurrido, las cargas psicológicas y las cargas sensoriales. De esta manera, por la parte del dinero, pues se verá el precio de compra, los costos de operación y los gastos incidentales. Y en los costos posteriores, pues se generan a través de lo que sería el seguimiento necesario y la solución de algunos problemas o desavenencias que puedan existir sobre ellos. Ahora veamos lo que sería la fijación de precios basados en la competencia. La competencia de los precios se intensifica con un mayor número de competidores. A mayor cantidad de competidores, pues los precios van a estar muchísimo más intensos, genera una competitividad directamente entre cada uno de los participantes u oferentes, proporcionando mayor beneficio para los compradores, ¿verdad? Entonces, la competencia de precios se puede ver intensificada entonces a través de un mayor número de competidores, un mayor número de ofertas sustitutas, una distribución más amplia por parte de un competidor y un mayor exceso de la capacidad en la industria pueden condicionar directamente esa competencia de los precios. Sin embargo, la competencia de los precios se reduce bajo estas circunstancias. Por ejemplo, los costos no relacionados con el precio por utilizar alternativas para competir se tornan elevados. Las relaciones personales son muy importantes a la hora de brindar el servicio. Los costos por cambio son elevados, o sea que cambiar de un determinado proveedor, si son elevados, prácticamente van a reducir como circunstancia los precios, ¿verdad? A los que estaría dispuesto a pagar el cliente. La especificidad de tiempo y lugar reduce las opciones que los gerentes también deben de examinar todos los costos económicos y no económicos relacionados a la hora de establecer un análisis comparativo de cada uno de los competidores. Veamos en este caso como con un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿a cuál clínica acudiría usted si necesitara una radiografía de tórax? Suponiendo que las tres propuestas ofrecen una buena calidad técnica. Entonces veamos, la clínica A nos dice, precio $65. Se localiza a 1 hora de distancia en automóvil o en transporte público. La siguiente cita que ponen disponible sería en 3 semanas. El horario de atención es de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y el tiempo estimado de espera en la clínica es de 2 horas. En cambio, la clínica B nos ofrece un precio de $125. Se localiza a 15 minutos de distancia en automóvil o en transporte público. La siguiente cita estaría disponible en 1 semana. Los horarios que ellos laboran están de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El tiempo estimado de espera en la clínica sería de 30 a 45 minutos. Por otro lado, tenemos la clínica C, que tendría un precio de $185. Se localiza junto a su oficina o la universidad. La siguiente cita disponible es en un día. El horario que atienden es de lunes a sábado de las 8 a las 10 de la noche y se debe hacer cita. El tiempo estimado de espera en la clínica es de 0 a 15 minutos. Entonces, ¿a cuál de las clínicas nosotros o cuál de las alternativas seleccionaríamos? Entonces, esto va a estar relacionado directamente a lo que sería el componente de valor que el cliente podría tener sobre ello, ¿verdad? Entonces, analícelo, cuestiónalo y seleccionen por cuál clínica quedaría cada uno de ustedes. Fíjense que probablemente algunos van a optar por la clínica A dependiendo de su urgencia. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Probablemente lo que más marca sería que su prioridad dentro de las características o especificaciones de lo que requiere está el precio como prioridad. Probablemente el que selecciona la clínica B no está valorando la parte del precio, sino que tal vez su principal
necesidad podría estar marcada por la disponibilidad de una cita dentro de ese campo razonable. Y probablemente el que elija la clínica C no esté pensando en precio, sino que tal vez está pensando en otros factores, en la cercanía, en la facilidad y la prontitud en que le programan una cita y el tiempo de espera que puede tener dentro de la clínica. Entonces, estas son formas de valorar y establecer un compromiso sobre la parte de valor. Bien, a manera de resumen, vamos a establecer los componentes que hemos marcado en esta presentación, que son los objetivos de la fijación de precios, que pueden incluir generar ingresos y utilidades, crear una demanda o desarrollar una base de usuarios. Decíamos que hay tres bases principales para la fijación de precios de un servicio, que serían los precios basados en los costos, los precios basados en la competencia y los precios basados en el valor. Y que la empresa debe conocer la fijación de precios de la competencia, pero es más difícil comparar los precios de los servicios que los precios de los bienes de acuerdo a la forma o al desarrollo del proceso que tenemos establecido para la prestación del servicio. Bien, de esta manera queremos agradecer el momento o la atención prestada y nos estaremos viendo en una próxima presentación, siempre dentro del campo de la creación de valor. Muy buenas tardes y que tengan buen provecho de la información.